Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Este programa llega gracias a Black Coffee, el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú. Muy buenos días, soy José Ignacio Beteta, conductor de A Fondo. Gracias siempre a la Red de Comunicación Regional y a la Asociación de Contribuyentes del Perú. Y gracias también a Black Coffee. Black Coffee, que es un auspiciador importante de este programa y que apuesta por caficultores de Oxapampa, de Amazonas, de Cusco, de Cajamarca, del Braen inclusive, siendo muy cuidadosos con la selección de los granos que usa para producir este café de especialidad 100% peruano, que como les digo apuesta por caficultores de todo el Perú. Y ustedes pueden conseguir Black Coffee cuando quieran, simplemente escribiendo o mandando un audio, un mensaje de voz, lo que quieran, a este número de WhatsApp. Anoten bien, es 997-393-766. Black Coffee, que en verdad yo lo he probado, es el sabor y el aroma del mejor café gourmet del Perú. Empieza el año demasiado rápido. Uno en verdad ya no sabe qué tan rápido va el tiempo, pero lo que sí sabe es que va muy rápido. Ya estamos 3 de enero, las fiestas de Año Nuevo pasaron rápidamente, con incidentes evidentemente penosos, trágicos, por la irresponsabilidad, como siempre, de los ciudadanos. Y otra vez, lamentablemente, tenemos que meternos en temas de política, en temas de economía, con un país que sigue adolorido por la pandemia, un país que sigue adolorido por la situación política, por esta inestabilidad en la que estamos, por este rumbo un poco improvisado, falto de norte, en el que nos tiene encaminados este gobierno. En la semana pasada hemos conversado con políticos y líderes de mucha importancia acerca de qué pedirle a los funcionarios del Estado, a los políticos. Y hoy día tenemos con nosotros a alguien muy importante que participa de política directamente ahí en la cancha. Tenemos con nosotros al señor Luis Durán Rojo, que es presidente del Partido Morado, un partido que ha ido creciendo en el tiempo, un partido además joven, que nació con mucho entusiasmo, con mucho empuje hace algunos años y que cumple un rol, creo yo, importante en este panorama. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días. ¿Cómo estás, José Ignacio? Feliz año para ti y para toda tu audiencia y teleaudiencia. Y bueno, efectivamente, como tú has señalado, estamos saliendo de un año muy difícil y tenemos que afrontar otro. La cuestión es cuáles son las claves políticas y de ciudadanía que tenemos que tener para poder llegar a un buen fin de año el próximo, ¿no? Este año, en realidad. Es una manera interesante de verlo. Hay gente que está muy preocupada por la economía, hay gente que está muy preocupada por los temas de corrupción, de política. Obviamente siempre hay grupos que están todavía preocupados por temas de libertades civiles, derechos humanos. 1000 prioridades hay en el contexto. ¿Cuáles son las prioridades para el Partido Morado, digamos, en términos del norte hacia el cual debería dirigirse el país? Mira, nosotros creemos que hay 2 prioridades. Una a nivel interno, que es muy importante. ¿Sabes cuál es, querido amigo? Deslinealizar el partido. Es decir, poder hacer las reformas estatutarias y prácticas para que el partido acabe de completar su ciclo y se convierta en un verdadero partido nacional. Y por lo tanto, empoderar a los líderes regionales que tenemos de cara a las municipales y regionales. Imagínate tú, buenos alcaldes y buenos dirigentes regionales en este país, ¿cuánto cambiarían? Esas son nuestras prioridades. Queremos afrontar este año bajo esas 2 perspectivas. Y creo que para el Perú, si me permites hacer algún comentario, creo que hay 3 grandes horizontes sobre los cuales no debemos de alejarnos, ¿no? El primer tema es el tema de la salud. Creo que es una prioridad para todos este año. Creo que hay que continuar con la vacunación y también mejorar el sistema de salud. Creo que el gobierno tiene que trabajar en eso. Lo segundo es un tema que para mí es muy importante, lo económico. Necesitamos un proceso de reactivación económica. Creo que hay que hacer algún tipo de, ordenadamente, un programa de empleo temporal y facilitar la inversión. Facilitar la inversión es fundamental. Yo siempre he dicho que lo que el Perú requiere es un Estado de Derecho. Los inversionistas, los ciudadanos, los trabajadores necesitamos que se nos digan las cosas claras y que no se nos cambie en el camino. Entonces, ese exceso de producción legislativa que hay, esa incapacidad de dar señales claras a las personas, es el peor enemigo. Y creo que el tercer asunto que tiene que competirnos ya mismo es la mejora de la educación, sobre todo en un contexto de retorno a clases semipresenciales. Aquí hay que ver temas de bioseguridad
Y yo me preguntaré qué se va a hacer con la declaratoria de emergencia del sistema educativo. Y además, muy importante para nosotros, José Ignacio, que no se retroceda en la reforma universitaria. Para nosotros ese es un tema fundamental como partido, ¿no? Yo creo que por ahí tiene que ir. Y a la luz de todo, yo diría esto. Lo he dicho hace un poquito conversando contigo, que es importantísimo el imperio de la ley. El imperio de la ley quiere decir que las normas se cumplan realmente. Primero que se hagan bien, luego que se cumplan y que no nos estén en general planteando la idea de que hay que cambiarlo todo. Más o menos ese símil de incendiarlo todo para empezar de nuevo no funciona en una sociedad moderna. Eso ya no funciona, en mi opinión. Ujú. Ahora, está muy clarito. Yo creo que el tema de salud, educación, reactivación económica y evidentemente reforma universitaria son temas clave. Pero hay algo cierto y es que como gobierno, incluso como Congreso, ¿no? Están envueltos en esta agenda un poco ruidosa. No logran tener una agenda país. No hay una agenda país. ¿No? La semana pasada estábamos hablando de esto con algunos políticos también. Es como estas prioridades que tú tienes se deberían materializar en reformas, en leyes, en normas que vengan del Congreso y que vengan del Ejecutivo, ¿no? Y que se consensúen, que se converse y se haga un plan y que la gente, el pueblo vea, caramba, el Congreso y el Ejecutivo están juntos en esto. Pero no va por ahí. O sea, las prioridades están más o menos claras, pero la gestión del gobierno del Congreso no aterrizan, se quedan en este ruido político. ¿Qué hacemos con eso? Mira, ahí vamos al tema de la actitud política. Yo he sostenido, el partido sostiene que cuando los extremos no tienen un imán que los lleve a un diálogo desde el centro, los extremos se van a despedazar, que es un poco lo que está pasando. Yo creo que eso tiene que cambiar. Y yo creo que hay que tener tres posturas, si me permites. Primero, los ciudadanos tienen que tener una responsabilidad política al elegir a sus representantes. Y los propios representantes elegidos deben evitar egoísmos y caudillismos. Eso ya no da más en la política nacional, ya no da. Segundo, creo que hay que hacer un ejercicio ciudadano republicano. Te lo pongo de esta manera. La política no solamente son decisiones grandes y de largo plazo, sino son decisiones cotidianas. La política debe tener empatía, inclusión y solidaridad. Y nuestros políticos no lo tienen. Entonces tenemos que exigirle eso. Empatía para empezar. Si tú vas a dirigir un país o eres el representante de un poder del Estado, no puedes generar una tensión día a día. Lo que tienes que hacer es tratar de agrupar, de coordinar, de llegar a algún acuerdo mínimo como tú has planteado. Y luego los ciudadanos yo les diría que hay que mantenernos unidos, vigilantes y activos. ¿Sabes qué? No puede volver a ocurrir en el Perú que se nos arrebate la dignidad, que se nos enfrente, o peor, que se nos destruya la esperanza. Entonces yo diría que esos son los tres niveles. Ya lo pongo en el plano de la actitud, pero tiene que ver también con una fuerza de centro. Yo he dicho en alguna otra entrevista, José Ignacio, que el Partido Morado es como un imán que atrae hacia el centro a los demás. Vamos a hacer este año todo nuestro esfuerzo por tratar de apoyar a espacios de conciliación, de acuerdo, de negociación, viendo el Plan Perú, lo que es para el Perú a lo largo del tiempo. Ahora, para eso vamos a poner en ejercicio nuestras fuerzas, ¿no? Nuestros congresistas, nosotros tenemos una bancada, es pequeña, pero es muy clara en lo que plantea. Nuestra organización, nosotros tenemos mucha presencia organizativa en la sociedad y lo vamos a hacer. Y nuestro mensaje de esperanza para todos, para que las personas y los políticos podamos entendernos mejor. Yo creo que si no te entiendes bien con otros políticos en los términos más sencillos, todo lo demás no funciona. Y yo siento que acá no ha habido empatía. Los políticos no han tenido empatía porque han preferido sus posiciones maximalistas a una posición pensando en el ciudadano, en la persona más débil. ¿Sabes, José Ignacio? Eso se le llama un poco tener pasión por el otro. Si un político no es capaz de entender el sufrimiento de las personas respecto a las cuales genera leyes o genera decisiones políticas, si no tienes empatía, pues estamos yendo muy mal. A la clase política hay que decirle más compasión y menos incapacidad de comunicación. Ahora, ¿cómo están las cosas en el Partido Morado? Como bien decías tú, hay una necesidad de deslimeñizar el partido que me parece muy interesante, hay una necesidad, digamos, de pensar en las elecciones regionales municipales, hay una bancada, pero claro, noté también en tu introducción que definitivamente hay una necesidad de
fortalecimiento, de crecimiento? ¿Hay unidad en el partido? ¿Cómo están haciendo para que el partido se vuelva más fuerte y efectivamente no se quede, digamos, en esta iniciativa urbana, que así fue un poco como empezó, que está muy bien, pero como hay que dar un paso más? ¿Cómo están haciendo con eso? Mira, nosotros cuando empezamos hicimos una ruptura con la clase política de aquel entonces. Le llamábamos la política diferente, la política decente. Tú debes haber escuchado. Y eso hemos intentado cumplir. No robar, no mentir, no estafar, tener prioridades, etc. Que tocaba una segunda ruptura con esa clase política. ¿Sabes cuál es, José Ignacio? Yo le llamo la ruptura con el egoísmo político. Consiste en que los partidos en el Perú históricamente han supeditado su vida a la vida de su líder fundador o de sus principales líderes, los más, digamos, importantes de cara a la ciudadanía. Nosotros no queremos que así sea el partido. Y por eso estas elecciones, donde competimos dos listas, a mí no me gusta usar la palabra competir, más bien participamos dos listas, me suena a mí mucho más de fiesta democrática, que es lo que hicimos. Al final, una de las dos listas fue la escogida por el conjunto de los miembros del partido y ahora estamos esperando ya la proclamación de nuestro órgano electoral interno para empezar nuestras funciones. Ha sido una fiesta democrática, José Ignacio. Ha sido una fiesta abierta. Tú debes haber visto en los tweets, en los Facebook, las posiciones, los planes de cada uno de los grupos, de manera que ha sido algo importantísimo, ha sido una verdadera ruptura con el pasado. Y de cara a lo que viene, nos enfrenta a una tarea muy importante. Tú sabes bien que este año es el año de las elecciones regionales y municipales. Entonces el partido tiene que afrontar esa situación, esa discusión pública con todas sus capacidades ideológicas, políticas, por supuesto, de plan de gobierno y finalmente de extensión a lo largo del país. Para eso estamos trabajando ya estuvimos trabajando y vamos a continuar con ese trabajo. Yo y los morados estamos muy, muy interesados y entusiasmados por nuestra profundización del trabajo a nivel de las regiones. Es muy, muy importante para nosotros eso. De acuerdo, no, excelente. Una de cierre, porque entendemos también que tienes algunos compromisos pendientes. Pensando ya en el Congreso, hay una elección ahora que se viene importante, que es la elección del Tribunal Constitucional, de los magistrados del Tribunal Constitucional. Y definitivamente está el tema de la Asamblea Constituyente, que por más que ya bajó el volumen, ¿no es cierto? Siempre con Chile al costado hay un poco de ruido, igual de Perú Libre siguen empujando el tema, se aprobó esta ley por la cual no se va a poder, digamos, plantear una reforma constitucional a través de referéndum, ¿no? O sea, digamos, se puso un pequeño candado más para que no sea. Sobre estos dos temas, ¿cuál es la postura del Partido Morado? Mira, nuestra postura siempre ha sido esta. Las instituciones y la constitución política es la institución fundamental del país, no pueden moverse sin más, necesitan ser reflexionadas y replanteadas. La constitución no es solo el texto de la constitución, mi querido José Ignacio, es lo que el Tribunal Constitucional ha dicho de ella. Por lo tanto, la constitución hoy no es exactamente esa constitución neoliberal a la que se refieren quienes quieren modificarla en totalidad, es una constitución más racionalizada, más en el espíritu ciudadano de todos nosotros. Fíjate los derechos laborales, fíjate los temas económicos. Entonces lo que tenemos que hacer es una mejora constante de la Constitución, no una revuelta para desaparecerla y volver a empezar. Esa fue nuestra posición siempre, José Ignacio, y la mantenemos durante la campaña. Yo formé parte del equipo que organizó el partido para la propuesta constitucional. El documento lo tengo por ahí, te lo vamos a hacer llegar si te parece bien, pero esa es nuestra propuesta. Y sobre el otro tema, nosotros siempre hemos defendido un tribunal constitucional independiente de los poderes fácticos. ¿Sabes por qué esto es importante, José? Por lo que te acababa de decir. La Constitución no es solo lo que su texto dice, sino lo que el tribunal concreta en cada interpretación que hace en los procesos que sigue. Y eso es muy, muy importante. Por eso es que esta elección del tribunal tiene que ser una elección amplia, legítima, abierta y sobre base de técnica. Es decir, los que postulan tienen que tener ciertas técnicas constitucionales. No solamente es una cuestión política, cómo interpretar la Constitución, qué valores constitucionales defiendes, etcétera. Creo, y voy a tener mi primera conversación con la bancada morada pronto para ponerme al tanto de cuál es nuestra visión ya en concreto sobre todos los candidatos. Sé que han pasado un proceso, varios,
Conozco a varios ilustres damas y caballeros que están ahí, pero sí necesitamos que la población esté atenta. El ciudadano común tiene que poner un eje en eso. Y yo te pediría, José Ignacio, si tú en tu agenda de tu programa puedas hacer un análisis profundo de cada candidato, ¿sabes? Sobre todo para saber si son leales a la Constitución. ¿Qué significa la lealtad constitucional? Significa que alguien que quiere ser juez constitucional tenga la capacidad de no violentar los valores y los principios de la Constitución y no hacer retroceder a la Constitución para decir cosas que la Constitución ya no debe decir. Excelente. No, clarísimo. Definitivamente ya tomamos nota aquí con la producción de la red de comunicación regional para ver si empezamos a invitar no solamente a los candidatos, sino también a los congresistas. Invitarles a todos para que el ciudadano esté atento. A veces este tipo de elecciones queda al margen de ellos, pero aquí se decide mucho de los principios de las personas, de las reglas de juego y de sus derechos. Por lo tanto, si el ciudadano no tiene conocimiento y no tiene capacidad de presionar para que las cosas funcionen bien, podemos tener jueces constitucionales que le nieguen la libertad a la gente. Y eso no se puede permitir. Es curioso, el poder de los jueces constitucionales es muy alto y sin embargo los ciudadanos no enfocan su análisis, su reflexión sobre ellos. Es un deber hacerlo, José Ignacio. Qué bueno, me da mucha alegría. Son 72 o 74, yo no creo que te alcance a invitarlos a todos, pero por lo menos a los candidatos más importantes, relevantes, invítenlos, por favor. De acuerdo, nada, muchísimas gracias Luis por esta entrevista, ha sido un gusto conversar contigo. Mucha suerte con el Partido Morado. Es un partido muy importante, muy más importante de lo que mucha gente cree, y creo que ese empujón de hacerlo más nacional, más popular, más integral, va a ser muy importante también para el debate político, porque necesitamos partidos institucionalizados, profesionales, con gente valiosa. Como tú bien dices, ideológicamente pueden haber diferencias, siempre las hay, pero lo importante es que tengan proyecto de país, que tengan ánimo de diálogo y consenso. Gracias, Luis. Gracias, José Ignacio, y hasta la próxima. Me gustaría estar más seguido en tu programa. Que tengas un buen día. Y abrazo de Año Nuevo. Hasta la próxima. Un feliz año. Así será, Adiós. Cuídate. Ha sido Luis Durán Rojo, presidente del Partido Morado, un partido que nació hace algunos años con una idea muy clara, ser un partido de centro progresista que pueda, digamos, capitalizar, ¿no es cierto?, las inquietudes, las necesidades de los jóvenes. Los jóvenes son más liberales, son más progresistas, y el Partido Morado nació para eso. Creo que con el tiempo el Partido Morado tuvo líderes muy interesantes, pero también su agenda se convirtió en una agenda más urbana, una agenda más, digamos, de temas nacionales, y abandonó un poco el contexto regional, las necesidades más populares, más de base, que al final son las necesidades más importantes y las que de alguna forma trajeron al señor Castillo al gobierno. ¿No? Cuando uno hace un poco el mea culpa desde el debate público, el mea culpa que tiene que hacer es ese. Los partidos políticos de Lima, los líderes de Lima, los líderes del debate nacional, los líderes más importantes, se olvidaron de lo que pasaba en las regiones, se olvidaron de la micropolítica, de esa política de municipalidades, de esa política de campo, de esa política de pueblo, y se dedicaron netamente a hacer política pública de temas muy trascendentales aparentemente, pero que solamente le interesaban a los grandes empresarios, a los grandes políticos, a los grandes ciudadanos, cuando los pequeños ciudadanos vivían una dinámica totalmente distinta, sobrevivían en la informalidad, ganaban mucha plata en la informalidad, lo hacían sin pagar impuestos, evadían al sistema, ¿no es cierto?, tenían dinámicas de poder totalmente particulares y coyunturales en el campo, en las comunidades, en las juntas vecinales, en los pequeños pueblos de la sierra. El Estado nunca estuvo presente ahí, ni lo está. Por eso es que hay millones de personas que no tienen agua, todavía que no tienen luz, que no tienen unos buenos colegios, que no tienen buenas postas médicas. Y el país parece que se preocupaba por los grandes políticos, y esos pequeños ciudadanos y esas pequeñas poblaciones, equivocadas o no, fuera del sistema o dentro del sistema, terminaron creciendo y generando este movimiento irracional, informal, totalmente espontáneo, ¿no es cierto?, que votó por Castillo, ayudado evidentemente por el tremendo rechazo que se tenía hacia la señora Keiko Fujimori, quien como candidata en segunda vuelta no supo aglomerar a toda esa gran población que le tenía miedo al señor Pedro Castillo, y yo creo que con justa razón, por lo que luego nos demostraría el segundo semestre del año.
Pero el trabajo en regiones, la llegada a regiones, ¿no es cierto? La noticia, la información, el contenido en regiones es importantísimo. Porque es en las regiones en donde no está el Estado. Y es en las regiones donde la empresa tiene evidentemente menos fuerza para poder llegar. Y es en las regiones donde se cosechan, donde se siembran las mentiras más grandes, ¿no? Las mentiras contra la inversión privada, contra el capitalismo, contra la libertad económica, contra la propiedad privada, y donde se siembran también todas estas ideas más socialistas, estatistas, de un papá Estado que te tiene que solucionar las cosas, de un papá Estado que te tiene que resolver los problemas, ¿no? Como si fuera tu papá, como si el Estado produjera dinero, ¿no? Como si el dinero cayera de los árboles, ¿no? Lo cual es mentira. El dinero que usa el Estado es el dinero más caro del mundo. Nosotros le pagamos a funcionarios públicos para que usen el dinero de otros sin perder nada. Esa es la peor apuesta que existe. Es como pedirle a un empresario, ¿no es cierto?, que le regale su plata a alguien para que la use como le dé la gana, sin ningún tipo de penalidad, si es que la usa mal. Ese es el Estado. El Estado está lleno de personas que usan el dinero de otros, ganan un sueldo de ese dinero de otros, y si malgastan el dinero de otros, prácticamente no les pasa nada. En las municipalidades provinciales, en los gobiernos regionales, ese es el Estado. Y ustedes, queridos amigos ciudadanos, pagan impuestos todos. Pagan menos, pagan poquito, pagan mucho, pero todos pagan impuestos. Nadie se escapa del impuesto a la gasolina, pocos se escapan del IGB, nadie se escapa, digamos, de los impuestos selectivos al consumo a la cerveza, y todos ustedes toman cerveza, y todos ustedes, o muchos de ustedes, seguramente se fuman un cigarro y pagan su impuesto selectivo al consumo, y todo ese dinero se va al Estado. En donde, como les digo, hay un montón de gente que gana un sueldo todos los meses, un sueldo que nunca deja de llegar a las cuentas, con el dinero de otros. Entonces, es momento, como decía efectivamente el señor Luis Durán, de que la ciudadanía vigile, de que la ciudadanía participe de la política, y la ciudadanía de verdad que se ponga, ¿no es cierto?, el overol, ¿no es cierto?, el traje de trabajo, porque se está usando la plata de manera inadecuada, se está malgastando el dinero en el Estado. No, José Ignacio, es que yo no pago impuestos. Bueno, peor, pues eres cómplice de los ladrones. No, José Ignacio, es que los grandes tienen mucha plata. No, los grandes tienen mucha plata porque se han sacado la mugre, y esos grandes les dan trabajo a muchos medianos y a muchos pequeños. No, José Ignacio, a mí déjame fuera de la política, yo estoy afuera con mi negocio, con mi bodega, con mi ferretería, a mí no me molestes con estas cosas. Bueno, a ti no te molesto ahorita, pero más adelante ya vas a ver cuando nos convertamos en un país pobre, fallido, ¿no es cierto?, destruido por los populistas, por los políticos que no hacen nada, ahí te quiero ver. Viviendo en un país peor, en donde ya no vas a tener trabajo porque no hay empresa privada, porque no hay inversión, ¿no es cierto? Y porque la política cuesta. A ti también te va a costar tarde o temprano, porque de los grandes a los pequeños, todos salimos pagando pato en esta situación. Todos pagamos el plato. Todos pagamos los platos rotos. Entonces, creo que un primer deseo para el 2022, una primera intención del 2022, sería que los peruanos efectivamente nos unamos en algo que es fundamental y que es lo único que nos puede unir a todos, que es vigilar al Estado y a su burocracia, porque todos los años se comen 150.000, 160.000 millones de soles en sueldos, en corrupción y en malgasto. Y poco hacen con el resto de la plata. Entonces, ¿de qué lado estás tú? ¿Del lado del malgasto? ¿Del lado de la corrupción? ¿Del lado de la indiferencia? ¿De irte del sistema y hacer tus cosas por tu lado? ¿O estás del lado de construir un Perú más ordenado, ¿no es cierto?, más legal, un Perú más legal, un Perú más institucional, un Perú más justo, donde los que pagan impuestos reciben lo que tienen que recibir por sus impuestos? Reflexiones para el 2022, empezando este programa a fondo, el primer programa del año 2022. Ojalá que los ciudadanos, los empresarios, nos unamos en ese primer objetivo que todos tenemos que tener, que es vigilar al Estado con toda nuestra fuerza, con todos nuestros ojos, con toda nuestra atención. Muchas gracias, nos vemos el día de mañana en A Fondo, que les vaya muy bien y que empiecen este año 2022, este día de trabajo, de la mejor forma posible. Cuídense mucho.
Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta. Este programa llega gracias a Black Coffee, el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú.